Del otro lado de la sombra. ¿Te has puesto a pensar qué es lo que hay del otro lado de una sombra? Pues deja que te lo explique. Yo era una persona normal como tú, con una familia normal, una escuela normal, y una sombra normal. Todos los días eran de rutina hasta que un día vi a un anciano en medio de mi trayecto a la escuela. Este parecía estar hablando con su sombra. Cuando me acerqué y le pregunté que con quién estaba hablando me respondió que no es obvio con mi sombra. Yo algo extrañado le pregunté por qué. Él me dijo así que tú no lo sabes. En ese momento me entregó un papel con algo escrito y me dijo si quieres saber qué hacía, sigue las instrucciones al pie de la letra. Cuando se fue leí el papel decía que exactamente a las 3:15 am debía estar solo en mi casa y dibujar un pentagrama con cera de color rojo, ponerme en el centro y pronunciar un conjuro que según el papel conjuraría a todos los demonios, espectros malignos y almas en pena del mundo a mi habitación. Después de pronunciar el conjuro y papel decía que debía de rogar por abrir la puerta. Yo sin entender seguí leyendo. Decía que en cada una de las esquinas debía poner una vela del mismo color que la cera. Y esa debía ser la única luz encendida en la casa. Después de leerlo todo fui a la escuela y esperé hasta las 3:14 am. Una vez llegada la hora me dispuse a hacer el conjuro. Ya había preparado el pentagrama y vivía solo así que no tendría problemas de gente. Apenas el reloj marcara las 3:15 am empecé a pronunciar el conjuro. Oh demonios del Averno. Oh espíritus malignos. Oh almas en pena, las liberó de su tormento y las invito a pasar a mi habitación donde ningún rayo de luz toca y el reino de la obscuridad gobierna. Oh grandes poderes de lo sobrenatural, yo los conjuro y les imploro que abran la puerta de lo desconocido, les imploro que permitan que ese ser de las tinieblas conectado a mi ser entre a este mundo y permanezca en él para realizar su voluntad. Me di cuenta que entre más tiempo pasaba pronunciando ese conjuro más disminuía la temperatura en mi habitación. Al terminar de leerlo las velas casi se habían apagado y parecía que estaba en la Antártida. Después de limpiar todo no me sentía distinto y empecé a preguntarme si todo esto sirvió de algo y fue en ese preciso momento cuando escuché una voz que me dijo: Sí sirvió de algo. Yo espantado pregunté quién está ahí. La voz me volvió a responder diciéndome: Estoy aquí. Y al voltear al suelo pude observar a mi sombra moviéndose sin que yo hiciera nada. Él me dijo: Gracias por liberarme. Y en ese momento pensé en lo que decía el conjuro. Después de hablar un poco le dije: ya me tengo que dormir porque mañana tengo un examen. Como desearía que algo le pasara a la maestra para no tener que hacer el examen. Él me dijo: Está bien, yo me quedaré vagando por este mundo un rato más, pero no te preocupes, al despertar, yo estaré ahí contigo y no te sorprendas si no hablo en la mañana contigo, pero no me gusta el día. A la mañana siguiente estaba de camino a mi escuela. Cuando le pregunté que qué había estado haciendo toda la noche, él en voz baja me respondió: Nada importante, solo fui a encargarme de un asunto, pero no es nada de qué preocuparse, pues solo fue para ayudar. Yo con cara de pregunta le dije: ¿y estás seguro que no es nada malo? Él con una voz casi burlona me dijo: Sí, era solo un examen. Y por un momento podría haber jurado que vi una extraña sonrisa en esa silueta negra. Sin darle muchas más vueltas al tema me dirigí a mi escuela. Una vez ahí el director nos informó que la maestra había sufrido un accidente el cual le había costado la vida. Todos, con cara de horror, le preguntamos qué clase de accidente y él nos dijo que fue un accidente automovilístico. En ese momento me empecé a preguntar si esto era mi culpa, pues la otra noche había dicho que quería que le pasara algo. Después de pensarlo recordé lo que mi sombra me había dicho en ese momento. Solo era un examen. Yo asustado por lo que mi sombra podría haber hecho corrí detrás del director hasta que se paró a hablar con un par de policías. El director preguntó: ¿es cierto lo que dicen sobre el asesinato? Sí. Parece que el monstruo la secuestró y la torturó por varias horas. También parece que el asesino dejó a propósito las llaves del auto y la puerta abierta para que ella intentara escapar, pero lo que ella no sabía es que él había saboteado el auto para que no tuviera frenos y perdiera el control en una curva. Pero lo peor de todo es que parece que el asesino la siguió hasta el lugar del accidente y le grabó en el pecho con un cuchillo de gran filo las palabras: es solo un examen. Después de escuchar eso me fui corriendo hacia mi casa sin importarme nada. Al llegar a mi casa cerré la puerta y todas las ventanas. Después de hacer esto le pregunté gritando y espantado a mi sombra: ¿fuiste tú? Y esta me contestó: ¿te gustó? Esperaba que los policías dijeran con todo detalle mi obra maestra, pero parece que quisieron ocultar el horror de la masacre como ellos lo llaman, pero no importa, pues dijeron la mayor parte de lo que sucedió.
Después de escuchar esto le pregunté por qué lo hiciste y este me respondió. Yo solo hice lo que tú querías, pues yo soy la encarnación de tus más oscuros y morbidos deseos reprimidos. En ese momento me di cuenta que todo esto había pasado por pronunciar aquellas palabras, aquellas malditas palabras. Todo esto era culpa de mi curiosidad. En ese momento se me ocurrió preguntarle a quién más vas a asesinar y él me respondió. A nadie, al menos por el momento, pues yo solo agosto lo que tú secretamente quieras. Después de decir eso le pregunté lo que sea y él me dijo que sí con la cabeza. En ese momento todos los aspectos de mi vida cambiaron de una manera inesperada. Cada vez que yo quería algo que no podía realizar o obtener, él lo conseguía por mí, pero entre más hacía favores por mí, más decaído me sentía, hasta que un día simplemente dijo: por fin está hecho. A lo que yo contesté que está hecho y él con una extraña y perturbadora mirada me dijo: tu alma es mía. Yo extrañamente preocupado pregunté qué y él me respondió: verás, deja que te explique. Aquel señor que parecía estar hablándose en su sombra realmente era yo. Yo soy un espíritu que se alimenta de la vitalidad de los humanos, y cuando estos quedan vacíos llevo sus almas directo al infierno como pago por esta vida eterna que el mismísimo Satanás me otorgó. La verdad es que soy muy selectivo con mis víctimas, por lo cual no todos pueden conjurarme. En ese momento le pregunté qué va a pasar conmigo, a lo cual respondió: te llevaré al infierno, en donde permanecerás por toda la eternidad, pero no te preocupes, te daré un último deseo, el que quieras. Y lo que escogí fue dar a conocer mi historia, lo cual estoy haciendo por medio de este video. Lo único que te quiero decir es que si ves a alguien hablando con su sombra, corre, huye de él, pues él sabe que tú conoces mi historia y querrá llevarte cueste lo que cueste.